Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la clase que tuvimos esta mañana del inicio de las prácticas profesionalizantes 1, donde principalmente vimos cómo es un paquete de cirugía mayor, cómo es una caja de cirugía mayor, qué tipo de vestimenta vamos a usar en cada área, y fundamentalmente vamos a hablar de la clasificación del instrumental y de la clasificación de las suturas. En cuanto a la clasificación del instrumental, vamos a decir que hay 5 grupos principales que coinciden con los tiempos quirúrgicos. Esto quiere decir, grupo 1, diéresis, que es la apertura, la cual el cirujano la va a realizar con el bisturí, con la tijera de Metzenbaum. Tenemos también tijera de Mayo y pinzas de disección en este primer grupo de diéresis. También puede hacer uso del electrobisturí para abrir los planos de una incisión. El segundo grupo sería el de exposición, donde el cirujano necesita que el ayudante o él mismo coloque separadores para poder ver. Tenemos separadores manuales y tenemos separadores autoestáticos. Dentro de los manuales vamos a encontrar el Parabev, el Rux, el Pinoquieto. Dentro de los autoestáticos vamos a encontrar el Gosset, el Intercostal, el Helpy, que justamente la función de este separador es que se coloca y libera las manos del ayudante. El tercer grupo, que también habla de los tiempos de la cirugía, sería el de prensión. Yo necesito tener instrumental para tomar el órgano o el tejido que el cirujano va a disecar para después seccionar y resecar. Entonces, dentro del grupo de prensión voy a mencionar a la Gregoire, a la Fester, a la Aro, a la Duval, a la Alice y también a la pinza de Kocher. El cuarto grupo sería el grupo de hemostasia, donde principalmente vamos a mencionar a la pinza Bertola, porque es la pinza más importante dentro del grupo de hemostasia. Y la familia de esta, que sería la Mosquito, la Crail y la Harster. Básicamente, yo esta mañana les expliqué que en este grupo podríamos llegar a colocar la Kocher, pero la Kocher nos serviría para hacer hemostasia solo de tejidos fuertes, porque al tener dientes podría provocar la ruptura o el desgarro del tejido. Entonces, pinza de hemostasia por excelencia, la pinza Bertolo. Y el último grupo, que sería el grupo de síntesis, donde vamos a colocar al portaagujas con las suturas, las pinzas de disección y la tijera de Mayo. Estos 5 grupos deben estar siempre en todo tipo de cirugía, ya sea una cirugía menor o una cirugía mayor. ¿Qué va a variar? Va a variar el tamaño. Por ejemplo, en una cirugía menor vamos a tener un mango de bisturí número 3, porque vamos a usar una hoja 11 o 15, mientras que en una cirugía mayor vamos a tener un mango 4, porque vamos a usar una hoja de bisturí 24. En los separadores, en una caja de cirugía menor vamos a encontrar separadores de Parabev, que son angostitos, y en una caja de cirugía mayor vamos a encontrar estos, más los Rux, más los Pinoquietos. En cuanto a las pinzas de hemostasia, en una caja de cirugía menor vamos a encontrar Halster, y en una caja de cirugía mayor Bertolas, porque son más largas. Esa es la variación que podemos llegar a encontrar, pero siempre, sí o sí, en mi mesa deben estar estos 5 principales grupos. Después, de acuerdo al tipo de cirugía que se realiza, podemos hablar de instrumental especial, que ese lo vamos a ir mencionando a medida que avancemos en la materia de procedimientos quirúrgicos menores. O sea que con cada procedimiento quirúrgico nuevo que aparezca, vamos a mencionar también el instrumental nuevo que corresponde. Y en cuanto a las suturas, también les mencioné que están las suturas convencionales y las suturas mecánicas. Las suturas convencionales serían los hilos de sutura,
los cuales se van a clasificar en suturas absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles son las que nuestro cuerpo absorbe o encapsula, y las no absorbibles son las que debemos retirar. Dentro del grupo de las absorbibles mencionamos a las naturales, como el catgut simple, el catgut cromado, y las sintéticas como la poliglactina 910 y el Dexón. Y dentro de las no absorbibles vamos a mencionar en las naturales a la seda y al lino, y a las sintéticas al mononylon, al polipropileno, y esta sería la clasificación básica. En la actualidad, yo les hice la especificación que el catgut se está dejando de utilizar y está siendo reemplazado por la poliglactina 910. En cuanto al calibre de las suturas, también les hice como un pequeño, como una pequeña regla, digamos, partiendo del número 0, las suturas más gruesas serían 1, 2, hasta el 5 inclusive, y si decimos doble 0, triple 0, 4 0, hasta el 11 0, serían las suturas más finas. ¿Por qué? Porque cada tejido va a tener, de acuerdo a su espesor, una sutura específica para su cierre. Si hablamos de los planos en una incisión abdominal, yo les mencioné que habríamos 5 planos: piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo y peritoneo parietal, los cuales después debemos cerrar. Peritoneo parietal se cierra con poliglactina 910 número 0, músculo con poliglactina 910 número 0, aponeurosis con una poliglactina 910 número 1 o 2, tejido celular subcutáneo generalmente no se cierra y directamente se pasa al cierre de la piel con un mononylon doble 0. Eso si estamos hablando de una incisión en la zona abdominal. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de una incisión en el rostro, en la cara, donde la piel es más delicada y donde debemos tratar de no dejar cicatrices, vamos a usar para cerrar esa piel un triple 0 o un 4 0. O sea que depende del calibre y del espesor del tejido, va a ser la sutura también empleada para cerrar estos planos. También les hablé que en la parte de hemostasia, lo primero que tenemos que tener siempre que vemos que está sangrando algo, una bertola en la mano para facilitársela al cirujano. Y los pasos siguientes serían darle o una ligadura o un punto hemostático o usar el electrobisturí, y en el caso de que todos estos métodos o pasos fallaran y el vaso siguiera sangrando, tenemos también el uso de los hemostáticos como son el Surgicel y el Spongostand, y en el caso del sangrado del hueso, la cera de hueso. Esto es básicamente lo que vimos en la clase de práctica profesionalizante 1, para que ustedes puedan comenzar con esto, se inicien en lo que es la vestimenta estéril, saber colocarse el blusón, saber colocarse los guantes, saber armar una mesa. Pero es necesario que sepan entonces la clasificación del instrumental y la clasificación de las suturas para poder empezar entonces con esta materia. Todo lo, de todas formas, este material está subido en la plataforma, o sea que si ustedes quieren ver lo que es instrumental con imágenes y suturas con imágenes, todo este material está totalmente descrito con imágenes y muy bien preparado en la plataforma. O sea que con esto básicamente ustedes podrían empezar ya a realizar una clase de práctica profesionalizada.